Bienvenidos a Progress Lab, un espacio donde las historias de crecimiento, aprendizaje y éxito empresarial toman vida. Este es tu laboratorio de ideas, inspiración y transformación. Esto es Progress Lab. Buenas tardes con todos, bienvenidos una vez más a este podcast. Ustedes saben que aquí lo que conversamos es temas de interés, temas que están relacionados con el mundo del emprendimiento, la innovación, la tecnología. Y pues el día de hoy, para seguir y continuar con este mundo de expertos y de personas que pueden darnos o proveernos de información y de temas relevantes respecto a todo esto que les he mencionado, contamos con la presencia de Daniel. Daniel, bienvenido, para mí es un gusto tenerte aquí. Han habido algunas oportunidades en las que hemos querido estar, pero llegó el día, así que bienvenido, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, David. Encantado de estar aquí con ustedes y felicitaciones por su podcast. Muchas gracias. Igual, sé que tú tienes un podcast también que nos cuentes. Tengo uno también, sí. Es algo que empezamos recientemente, hace un par de meses. Ha sido un proceso bastante lleno de energía, diría yo. Lo que queremos se llama Construyendo Acuerdos 360 grados. Y la intención que tenemos es dar a conocer a la sociedad que existen instrumentos que les va a beneficiar a cada una de las personas a llegar a acuerdos. Entonces entrevistamos a personas de la política, por ejemplo, el exministro de Comercio Exterior, que te cuenta cómo es alinear la casa adentro para luego ir a negociar con China, con Panamá, con Costa Rica, cómo se llega a acuerdos ahí. Hemos hecho de estadísticas para conocer cuántos casos de mediación hay. Un tema del paro nacional del 2022, entrevistamos a Juan Páez Parral, quien en su momento fue el facilitador y persona clave quien unió a los indígenas con el gobierno en su momento. Entonces, claro, lo que nosotros vemos en las noticias es conflicto y hubo más de 200 acuerdos que es muy interesante que alguien te cuente cómo llegas a esos acuerdos, ¿no? Entonces hay un montón de información, anécdotas que creo que son bastante curiosas y bueno que la sociedad también las conozca para que sepa, ok, mira, si ellos lograron llegar a un acuerdo, yo también lo puedo hacer a través en mi negocio, en mi tienda, en donde sea, ciudadano de pie o empresario, lo que fuese. Siempre es útil compartir esa información. Chévere. Aquí temas muy importantes, construyendo acuerdos, no se olviden. Igual vamos a dejar sus redes sociales aquí abajo para que ustedes vayan y lo sigan también. Yo soy seguidor, he escuchado algunos temas interesantísimos y creo que el enfoque principal es la mediación, ¿no? Justamente lo que tú dices, para llegar a un acuerdo. Sí, tal cual. Mediación, negociación y mecanismos alternativos de solución de controversias, digamos. Perfecto. Chévere, Dani. Pues bueno, qué gusto tenerte aquí. Podríamos iniciar contándonos un poquito sobre ti, por favor, tu trayectoria profesional y cómo te has involucrado con este tema de Legal Tech, que es un poco el tema que nos trae a este día. Buenísimo. A ver, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. En su momento hice una maestría fuera en la Universidad de Ámsterdam, país donde viví 2 años y que fue muy enriquecedor la experiencia allá. Y básicamente desde mi segundo semestre empecé a trabajar como abogado en firmas en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito en su momento, y que me dieron un poco una luz de cuál va a ser mi propósito en la vida de ser abogado. Sinceramente lo estudié por ser diplomático. Mi padre tiene esa calidad, entonces veía cómo se puede tener un impacto desde las relaciones multilaterales. Pero muy pronto en la carrera me di cuenta que sí necesitas tener algunas palancas y personas que confían en ti. En su momento no tenía nada de eso, entonces intenté varias veces. Fui rechazado varias veces. Nunca tuve la oportunidad, entonces el camino básicamente se dio a la parte corporativa de estudios jurídicos, de atender requerimientos del área privada. Y en función de eso empecé a ser abogado. Pasé por otro estudio más grande aquí en Ecuador hasta llegar a socio junior. Luego, por cosas de la vida, yo siempre supe que quise tener mi propio estudio jurídico. Nunca pensé que iba a llegar tan temprano, pero llegó por motivos de la vida. Y hoy por hoy puedo decir que es una de las mejores decisiones que pude haber tomado, independizarme en ese sentido con un gran socio, con quien hoy por hoy formamos Lexalia. Y básicamente atendemos a clientes nacionales, multinacionales, en varias industrias. Yo personalmente me especializo en temas de aduanas, de litigios, entonces soy líder del área de solución de controversias y también del sector aduanero, en donde representamos judicialmente ya directo a algunas empresas de renombre de Alemania, que por mi background también era interesante tener ese tipo de clientes. ¿Cómo entro a Legal Tech? Para responder tu pregunta, creo que
En la universidad, nosotros estudiamos en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales. Te enseñan básicamente esto es un problema y la solución en la mayor cantidad de casos es un pleito, es un juicio. Y eso es, hay constituciones de compañías, hay compraventas que no necesariamente van al área judicial, pero te aprendes a que tienes que litigar, los mejores abogados van más orientados en ese sentido, derecho penal, litigio. Y yo ya hace algunos años vengo pensando de que deben existir más soluciones que solamente ir a un litigio, especialmente porque a mi criterio el sistema judicial ecuatoriano está caotizado. ¿Ya? Hubo una reforma procesal en el año 2016 en donde fue un nuevo renacer porque los procesos pasaban bastante rápido, pero eso ya dejó de ser. Hoy por hoy todos los procesos demoran muchísimo. Entonces, como abogados, yo estoy convencido que tenemos que tratar de encontrar soluciones distintas a un pleito, ¿ya? Entonces es ahí cuando dije, mira, a mí me encanta la tecnología, desde siempre he sido un fanático. Antes pues solo compraba los gadgets y no sabía muy bien cómo usarlos. Hoy ya gracias a ciertas especializaciones y cursos tengo un entendimiento de tecnología. Y además de eso, mientras estaba en la universidad, yo seguí un curso de mediador porque formaba parte de los consultorios jurídicos gratuitos de la PUCE. Chévere. Entonces estoy combinando ahorita básicamente como Legal Tech, no solamente automatización de procesos legales dentro de Lexalia, sino haciendo una solución específica, por ejemplo, para dar acceso a justicia al ciudadano de pie como a empresas nacionales y multinacionales para llegar a solución de controversias. Y en tal función, eso es mi enfoque de Legal Tech. Hay varios, o sea, hay colegas perfecto. que hacen desde otras aristas, pero yo en este caso lo estoy abordando de esa manera. Perfecto. Entonces, justo mi siguiente pregunta era ¿qué es exactamente Legal Tech? Y justamente creo que tú ya lo definiste un poco y como justo nos dices, ¿no? Hay varios aspectos o varias aristas del tema, pero tu enfoque está, no sé si entendí bien y me corriges, es un poco como de democratizar el acceso a la justicia, que tal vez ahorita está un poco sesgado o un poco dirigido a ciertos grupos. Esa es una de las formas, sí. Acceso a la justicia es una vertiente. Hay otras que se enfocan en solucionar, no sé, compraventas, contratos de arrendamiento, automatización para reducir horas hombre, para... Quizás los abogados somos necesarios, yo sigo pensando que somos necesarios, en muchos casos somos un mal necesario porque siempre estamos involucrados en conflictos, pero quizás que se especialice muchísimo más la profesión del abogado y que nos dé las herramientas necesarias para poder implementarlo a favor de la sociedad. Okay. Yo estoy convencido que cada cosa que tú haces tiene que tener un propósito detrás. Y en función de ese propósito, cada abogado tendrá que ver desde su esfera, desde su arista, cómo encuentra un beneficio en Legal Tech que pueda ayudar a la sociedad. Ok. Con base justo en lo que acabas de mencionar, ¿tú crees entonces que sí o sí el camino o lo que se viene para cualquier abogado debería estar un poco viendo hacia Legal Tech? O sea, sí, sin duda. Necesariamente. A ver, yo no creo que nos van a reemplazar y menos aún las aplicaciones que hoy por hoy se están creando de forma masiva. Los modelos de lenguaje, el LLM, si bien ayuda muchísimo para ciertas cosas, pero si tú no tienes un criterio definido, es muy complicado que llegues a tener a largo plazo de forma sostenible una ayuda. Entonces, sí tienes que aprender, tienes que enfocarte en esto es una nueva solución, es una herramienta más, pero no es la solución a todo. O sea, claro. Los problemas siguen siendo problemas. En la empresa de tecnología que acabo de crear es muy frecuente que vienen necesidades de clientes. No, yo quiero hacer algo con inteligencia artificial. Digo, o sea, ¿cuál es el problema que quieres resolver? El problema sigue siendo el problema, el de antes. Si tú quieres utilizar inteligencia artificial o no, ya se verá luego si es que el problema lo necesita. O sea, no todo. O sea, hubo un cliente reciente que nos pidió automatizar una empresa auditora. Ellos piden confirmaciones a los clientes, ¿verdad? Cosa más básica que... es una confirmación nada más. Hoy por hoy se sigue haciendo en Word, imprimen, firman, manda por correo electrónico, espera que regrese el correo electrónico. Pero, o sea, ahí no necesitas inteligencia artificial. O sea, necesitas un proceso de automatización que con código se puede hacer. ¿Puedes reducir horas hombre? Sí. Necesitas
inteligencia artificial, no necesariamente. Entonces, Correcto. no hay que esta solución aplica para todo, no funciona así. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo porque justamente creo que estamos en un boom de una moda y pensar que la IA es la solución a todo, pero tal cual como tú lo dices, lo importante es entender bien cuál es el problema y entonces plantear una alternativa que podría o no incluiría. Entonces es un poco, me parece muy interesante este enfoque porque creo que nos están vendiendo a la IA como la solución a todo, cuando no necesariamente es así. Interesante. Justo estaba viendo algunos datos y veo que aquí, o en general en países de bajos ingresos, en donde entramos también nosotros como Ecuador, que hay un 92% de problemas legales civiles que quedan sin resolver. Tú, desde tu expertise y tu experiencia en esto, ¿crees que esa cifra es correcta? Sí. O sea, hace, no sé, un par de meses salió una estadística del Consejo de la Judicatura. Uh-huh. Ellos estimaron que para 2025 hay alrededor de 655,000 causas que van a tener en la función judicial. Nosotros hemos hecho un análisis y consideramos que de esos 655,000, el 70% más o menos podrían llegar a ser solucionados en fase de mediación, por ejemplo. ¿Ya? Okay. Si analizas cuántos casos de mediación hay, no llegas ni al 1%, lejos. ¿Ya? Hay un potencial enorme de descongestionar el sistema judicial a través de estos mecanismos alternativos de solución de controversia y que eso te daría, obviamente, primero, bajas la conflictividad de la sociedad. Uh-huh. Si tú analizas cuántos casos hay de arrendamiento en los que los propietarios de los inmuebles tienen que demandar a los arrendatarios para que salgan y aún así se demoran 2 años, a mi criterio como sociedad has fracasado. ¿Ya? No debería haber tantos casos. Correcto. De esos. ¿Ya? Habría que llegar mucho más de acuerdo. Si tú analizas el tráfico, la forma en que manejamos también es cierto grado de conflictividad. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces hay un potencial enorme justamente con estos mecanismos alternativos de solución de controversias para llegar a soluciones primero más baratas, más efectivas en menor tiempo que cualquier proceso judicial. Entonces, quizás de aquí, solamente para regresar a la pregunta que hiciste antes y conectarla, la Facultad de Ciencias Sociales siempre va a tener que estar derecho ahí, uh-huh. Pero creo que podría enfocarse de forma adicional a un enfoque de STEM, de ciencias, de ciencias exactas, porque muchos de los problemas con la tecnología uh-huh. Sí pueden ser atacados. Este es un problema con esta solución. ¿Cómo bajamos al mínimo posible la parametrización del problema para atacarlo desde ahí? Entonces, en Ecuador, en Latinoamérica en general, gran potencial. Chévere. Ahora, justamente pensando en todas estas soluciones que obviamente intervienen en la tecnología como tal o como motor principal, digamos, de lo que estamos o lo que se está proponiendo, la intención o la pregunta más bien sería ¿cómo manejaríamos actualmente esa brecha de acceso al tema digital que tenemos en el país? Porque claro, estamos hablando de poder automatizar ciertos procesos, de ayudar a que bajen las horas hombre, pero hay muchos lugares en donde ni siquiera tienen acceso a internet, por ejemplo. Entonces, ¿cómo crees o desde tu enfoque y desde lo que tú quieres o estás proponiendo, cómo atacarías a esta brecha que actualmente existe de acceso al tema digital? Aquí mi opinión es que si bien falta todavía muchísimo en tecnología, en infraestructura como tal, uh-huh. Yo creo que Ecuador está muy avanzado si lo comparas con países en Latinoamérica. O sea, estadísticamente la difusión del Internet es mayor que en otros países. Entonces, digamos que estamos mejor que en otros países. Es bueno reconocerlo también como país. Chévere. Pero sí hace falta educación y falta información. ¿Ya? La gente no sabe que existe. Por eso el podcast. O sea, tú lo estás haciendo para dar justamente a conocer existen este tipo de cosas. Yo con mi podcast en un nicho específico también lo hago. Uh-huh. Lleguen a acuerdos. Sí hay cómo. Les muestro con 10 ejemplos y ustedes verán cómo lo aplican y sacan los takeaways que les llamamos nosotros en el podcast uh-huh. con mi co-host. Y básicamente tratamos de dar esa información y paralelamente ir educando a la sociedad. Serían mis 2 respuestas directas. De ahí yo veo por la calle, la mayoría ya está con teléfono inteligente. Y la verdad es que no falta mucho más que eso. O sea, no necesitas la última tecnología, la mejor cámara. O sea, la gente se ha dado modos. Y es deber de nosotros, de quienes generamos la tecnología, hacerlo accesible también a todos los usuarios, ¿verdad? Entonces, yo creo que la tecnología, el ecosistema está. Hay que encontrar problemas y decir, ok, yo me voy a enfocar en ese nicho, en ese problema, con esta solución.
y probar. Falla rápido. Hay una teoría de un libro que dice de hats, haircuts y tatuajes. La sociedad debería escoger, si es que simplemente hay una disyuntiva que es tan difícil como ponerte una gorra, y si es que no te gustó, te pones otra gorra, tomas la decisión en ese momento. Falla ese momento, cambias de problema, cambias de solución y vas. De un corte de pelo, pues te durará una semana, 2 semanas y ya se arregla, todo va a pasar. Entonces sabes que el efecto durará tanto. Pero el tatuaje no, el tatuaje te va a quedar por vida. El problema es que nosotros, al plantear soluciones, así lo veo yo todavía, muchas personas lo ven todo como un tatuaje. No, es que si lo hago así, ya no voy a poder cambiar. Es que si soy abogado, ya solo voy a tener que ser abogado. No. Aquí el abogado o el estudio del derecho te sirve muchísimo, pero muchísimo por la lógica que te da, ¿ya? Si vas a ser abogado litigante, diplomático, corporativo, familia, derechos humanos o lo que fuese, eso es un resultado después. Pero tú vas a tener que impactar de tu lado. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo desde la tecnología? Es decidiendo qué problema, qué solución y fallando rápido para ojalá tener una solución para un impacto en la sociedad. Qué interesante ese enfoque. Me parece muy, muy buena esa forma de pensar, de plantear las cosas, porque claro, o sea, nosotros pensamos que cualquier cosa que hacemos tiene un efecto permanente cuando no es así, y eso muchas veces nos limita a hacer cosas, pero me gusta mucho lo que tú dices, como que pon la prueba y falla rápido. No lo dije yo, dijeron algunos libros. ¿Cómo tú lo planteas? Sí, no me acuerdo ahorita. Algunos libros. Muy interesante. Creo que Atomic Habits es uno de esos. Sí, pero bueno. No, interesante. Justo en esto, conversando un poco, tú nos decías, ¿no? Que entraste al mundo o al estudio del tema jurídico. Sin embargo, también siempre fue tu pasión la tecnología. Me gustaría saber si es que hay algo específico o qué fue lo que hizo que la tecnología sea atractiva para ti. No sé si recuerdas de ese momento, si hubo un clic o... Claramente, de hecho. En su momento... Había una tienda yo crecí algunos años fuera del país y mi padre era fanático de una tienda específica de tecnología. Entonces, él en su momento, en esos años, cuando nadie tenía una computadora todavía, él adelantaba su trabajo muchísimo a través de la tecnología y así ganaba tiempo libre para hacer lo que él quisiera. Salía una nueva tecnología y yo era el suertudo porque él tenía que comprarse porque pensaba que era lo non plus ultra, lo mejor que había en el mercado. Y yo recibía automáticamente la computadora anterior en la cual él me incentivaba. Juega. Ingresa al sistema operativo, no ingresa. Seguramente dañé como 10 computadoras. Él luego se dedicaba a repararlas. Pero ese fue un poco mi inicio de... A ver, no sabía qué estaba haciendo. Y después él compró, no sé si has visto un motherboard, básicamente el sistema donde los chips que hoy vemos así, las placas, exactamente. Entonces había un proveedor que construía eso para niños, para jugar. Entonces te ayudaba con un sistema, tenías que ir pegando un conector con otro. En su momento no sabía lo que estaba haciendo. Pero básicamente eso fue muy, muy mi inicio. Y de ahí, básicamente la tecnología me ha acompañado siempre porque vi cómo me ayudaba a hacer las cosas más rápido, a tener registro de las cosas. A mí me gustaba mucho más escribir en computadora desde el inicio de la universidad. Tenía una viejita ahí, pero tenía todo en un solo lugar. Claro. No había nubes todavía, pero estaba todo centralizado. Si es que tenía cuadernos... Después, ¿dónde estará ese cuaderno? No lo sé. Entonces sí tengo anotaciones de la universidad todavía gracias a eso, que seguramente si es que preguntas a alguien en su cuaderno, sí, sabrá más o menos dónde estará en la bodega, pero queda ahí. Entonces todo lo que puedes aprovechar de ahí lo vi muy temprano, diría yo. Ah, chévere. Qué interesante. O sea, pero tuviste como que más de esta afición a la tecnología por un tema de hardware. O sea, fue como que tú lo decías. 100%. Chévere. A mí me encanta igual la tecnología. Yo creo que más un tema de software. Wow. Porque a mí me encantan las actualizaciones. O sea, literalmente yo también he dañado computadoras, algún celular también, por intentar tener la última versión del software o del firmware. Entonces, moneando, tratando de instalar, porque no salía la versión oficial, pero ya existía una versión beta que alguien más había generado por ahí. E intentando meterle eso a mi celular o mi computadora, también dañé algunos
algunos dispositivos, pero a mí me apasiona mucho la tecnología por las actualizaciones. Entonces, dañando se aprende, así creo que fue. Y ahí justo coincide con lo que tú mencionabas, ¿no? Y decías como que hay que ponerlo a prueba, que se eche a perder y rápido poder tomar acción. Interesantísimo, sí. Buenísimo. Dani, en esto que mencionabas del tema del Legal Tech aquí en el país, ¿tú crees que ya hay herramientas específicas que ya existen y ya están ahorita funcionando? Sí, bueno, en ese aspecto. O sea, tenemos una empresa unicornio en el país que en temas fintech está muy adelante. Pero en sí el ecosistema de emprendedores, justamente el sistema de fintech, hay un montón. En Legal Tech, a ver, hay un par de estudios jurídicos que cambiaron su mentalidad y dijeron, a ver, vamos a ir por acá. Y sí hay algunas iniciativas. Diría que para el tamaño del país no hay todavía tantas como deberían haber. Okay. No somos un país tan grande, pero sí creo que hay mucho nicho todavía que no ha sido explorado. Okay. Y que cada quien está tratando de hacer su solución, lo cual está perfecto. Nuevamente tratar de hacerlo fallar y ver qué. Pero también deberíamos ser conscientes de que hay muchas empresas aquí pequeñas que ya tienen un producto bastante bueno que el resto de empresas ecuatorianas deberían empezar a utilizarlas para justamente seguir incentivando y sacar más unicornios, ¿verdad? Entonces, en respuesta, sí hay. No digo que no. Ustedes son ejemplo. Dentro de su grupo tienen ahí algo bastante innovador que yo creo que entraron a un nicho súper temprano y tienen su software propio y lo hicieron a la medida, ¿verdad? Y de hecho hay muchas empresas locales que ya las utilizan. Ustedes han crecido un montón gracias a eso y son un ejemplo de ustedes también de eso. Pero creo que hay un montón de cosas que todavía no han sido automatizadas. O sea, no sé. Mucho mercado, mucho potencial en ese sentido. Sí. Chévere. ¿Y tú cuál crees que son los principales desafíos para implementar o para pensar en proyectos en específico de Legal Tech aquí en el país? ¿Crees que si hay algún tema de regulaciones, algún problema, no sé, de infraestructura, capacitación quizá? Tema regulatorio todavía no es un problema, va a ser un problema. Okay. Hay un proyecto de ley que está muy basado en la ley, en el EU AI Act, que es básicamente la ley europea de inteligencia artificial. Okay. Y hay otro proyecto de ley que está basado en todo cómo funciona en Estados Unidos. El uno sobreregula y el otro te deja muy la libertad. Para mí lo perfecto sería hacerle un mix de ambas y ver cómo lo tropicalizamos. Okay. Somos un país único, ¿verdad? O sea, no podemos solamente copiar cosas de Europa y pensar que somos Suiza y que debería funcionar así poniendo sanciones enormes. Y no, eso no va a funcionar y además que va a restringir muchísimo la creatividad. Eso, desde el punto de vista regulatorio, es un desafío. Otro desafío que yo sí encuentro es cambiar el mindset. Porque por más que la tecnología ayuda muchísimo, muchas personas todavía se rehúsan a utilizarla porque es que siempre hemos hecho así. Y ese criterio de que como siempre hemos hecho así, siempre va a seguir funcionando. A ver, el 11 que gana no se toca, se dice, ¿verdad? Pero si podemos jugar en otra liga, ¿por qué no jugar en otra liga? O sea, subamos de la barrial a la liga profesional. O sea, correcto. Así de sencillo. Entonces ese mindset también es un challenge todavía en Ecuador. Yo he visto que personal técnico sí hay. Okay. ¿Ya? Mi experiencia es que incluso cuando voy a programas fuera del país o trato de sacar la tecnología afuera para que vean que existe en Ecuador, muchos hablan de una universidad específica aquí que saca ingenieros de sistemas o software de renombre y que de hecho los llevan para allá, ¿ya? En mi equipo yo también tengo algunas personas que salieron de esa universidad y que yo veo que compiten ahí con cualquier persona internacional. O sea, no estamos atrás en personal en capacidad. Ecuador, yo le vengo apostando desde chico a Ecuador, por eso también me quedé aquí. Y creo que hace falta confiar en el talento ecuatoriano que tenemos porque podemos llegar a donde queramos. Sí, me gusta eso porque es algo necesario y como tú dices, es un tema de mindset de cambiar un poco el chip y de empezar a creer que podemos. Justo alguien me contaba, obviamente no tiene mucho que ver con el tema, pero alguien decía,
que en una conversación, aprovechando que estamos a una antesala del Mundial, no sé si te gusta el fútbol y todo eso, claro. justamente alguien le decía a un ecuatoriano y le decía, ustedes nunca van a ser campeones del mundo, y les digo por qué. Claro. Y esta persona respondía, pero es que no sé, ¿por qué dices eso? Y decía, porque ustedes no creen que pueden ser campeones del mundo. Así de simple, dijo, o sea, por ejemplo, esta persona era argentina, ¿no? Y decía, nosotros venimos creyendo que podemos ser campeones de hace 30 años. Y entonces es como que mientras ustedes no crean que pueden hacer algo, no lo van a poder. Sí. Y a veces, obviamente, y tampoco a mí no me gusta tampoco ser como en este positivismo tóxico, ¿no? De que solamente lo piensas y lo creas. No creo que funcione tampoco así, pero sí creo que es una parte fundamental el pensar que sí puedo hacerlo. Porque ahí empieza. Sí. Porque el momento de que yo creo que lo puedo hacer, entonces empiezo a hacer algo. Si no creo que puedo hacer, no tomo acción simplemente. Y quizás lo que podría faltar ahí son líderes, personas, figuras que la gente empiece a confiar, a seguir para crear algo. Como referentes. Como referentes, ajá. O sea, en empresas sí tenemos, o sea, si analizas Pacari, mundialmente, correcto. O sea, chocolate siempre ha habido. Hay un líder que les organizó bien. Salió. En fintech y así hay un montón de empresas que me demoraría un montón en enumerarlas, pero igual en el deporte, en la política y en la tecnología, en los negocios, hay que agruparles y hacerles ver cómo podrían funcionar juntos. Chévere, interesante ese enfoque. Justo mirando ya un poco más allá del 2025 futuro, ¿qué predicciones tú crees que haya en el Ecuador en el tema Legal Tech? ¿Qué cosas se vienen o qué cosas se están cocinando que tú sepas que ya pronto van a haber resultados? A ver, enfocándome en Legal Tech, digamos que ya tenemos el Consejo de Judicatura ha implementado un software en donde uno puede revisar los procesos judiciales, ¿ya? Lo cual está bien. Otros países ni siquiera lo tienen o lo tienen dividido por cantones y es difícil unificarlo. Pero a eso se van a ir acoplando un montón de cosas, de tecnologías accesorias para que no solamente sea una información, sino sea una interacción. Eso es, creo yo, donde vamos a ir en Legal Tech. No solamente sistema judicial, sistema PI, Senadi, en temas, no sé, de tránsito, de multas, soluciones como el tráfico de Quito. O sea, en diciembre siempre es peor, yo sé, pero si tú analizas y haces un estudio, mira, esto es una problemática. La cantidad de kilómetros que tiene Quito en calles versus la cantidad de carros. Si coges todos los registrados en Quito y parqueas uno atrás de otro, no superamos el 70% de carros versus kilómetros de calle. Entonces tú dices, si yo no tengo tanto carro registrado, sí, puede ser que estén de otras provincias, que sería un proceso regulatorio, pero que es fácil de solucionar. Pero aún así, ¿por qué hay tanto tráfico? Y es porque la gente en su mayoría utiliza las calles principales. ¿Ya? Si tú cambio de mindset, ¿sabes qué? Ya no vas a pagar una matrícula o el impuesto al rodaje, you name it, lo que quieras. Dices, vas a pagar en función de centavos que están determinados por cada semáforo, si es que es calle principal o calle secundaria. Tecnología. Súper sencillo. Y tú vas a terminar pagando conforme circules. Te puedes ahorrar en matrícula o puedes gastar 10,000 veces más. Pero te aseguro que las calles principales van a estar más descongestionadas. Vas a tener menos tráfico y la ciudad va a ser más productiva. Y ya de por sí geográficamente estamos en una zona complicada, ¿verdad? Exacto. Pero es algo que luego, si eso le atas con Legal Tech a multas o a cobranza, ya está. O sea, no, tienes 10,000 problemas que puedes solucionar al camino. Interesante. ¿Qué consejo tú le darías a los abogados que recién se están graduando, estudiantes de derecho o los ciudadanos de a pie para que puedan aprovechar el Legal Tech y mejorar el acceso a la justicia? ¿Qué tendrían que hacer? Primero, enfocado con Dialoga, como estamos en temas específicos de mediación, es que no pierdan mucho tiempo litigando. La gente tendría que ocupar la mayor parte de su tiempo creando algo, creando un impacto en la sociedad. Estoy convencido que nosotros primero somos personas y como personas estamos inmersos en la sociedad. Y no sirve de nada si lo que somos no lo hacemos a favor de la sociedad. Entonces, utilicen ese concepto, ese propósito que cada una de las personas tiene para crear algo y generar una solución. En Legal Tech, ¿cómo ingresar en el proceso? Esa era tu pregunta. Lanzarse. O sea, si es que yo hubiese pensado en el podcast, por ejemplo, que seguramente es una curva de aprendizaje. Si escucho mis primeros podcasts, digo,
Dios mío. Y los que voy haciendo después digo, esto ya salió mejor, me siento mejor, me siento más. Pero si hubiese quedado en la barrera del qué dirán al inicio, no salgo. Yeah. Si hubiese intentado una solución y no funcionaba, gracias a Dios muchas ya no me han funcionado. Por eso estoy ahora con unas que funcionan. ¿Me explico? Entonces es nuevamente regresar. Toma cada decisión que puedas como un cambio de gorra, como un cambio de gorra. Decide rápido, falla rápido y saca al mercado información para que sepa que existen y cómo eso puede impactar en la sociedad. Ese sería mi consejo. Interesantísimo. Perfecto. Dani, aquí también nos gusta hacer un poco de temas que pueden ser también algo controversiales. Y yo te pregunto, ¿tú crees que si haya oposición a que hayan estas herramientas de, por ejemplo, Legal Tech, que democratiza el acceso a la justicia, que permite resolución de casos? ¿Tú no crees que hay un sector o alguien que se oponga a esto, asumiendo que esa democratización o esa resolución más rápida puede afectar de alguna forma? 100%. No, o sea, conozco mucha gente que a mí me lo ha dicho personalmente. O sea, tú vienes aquí a quitarnos el trabajo. Prácticamente. Y no, o sea, lo que voy... Ahí hay 10,000 ejemplos que ya se han dado. No me voy a inventar nada, pero Excel iba a quitar el trabajo a los contadores. Sigue habiendo la misma cantidad de contadores, solamente que ahora lo hacen más rápido. Lo mismo va a pasar con Legal Tech. O sea, nosotros tenemos mecanismos que ayudan en arbitraje, en mediación, en solución de controversias que te pueden predecir cuál es un resultado esperado en función de las pruebas que tú puedes subir. Esto te da una determinación también de riesgo. La gente va a saber, ok, yo tengo 30, 50, 70, 80%, voy a invertir en el juicio o no voy a invertir, o me dedico a seguir creando, o llego a un acuerdo. Al final, el abogado no va a dejar de existir, porque la interpretación... Bien dice la frase, 2 abogados, 3 opiniones. Siempre va a ser distinta en función de un hilo que es distinto. ¿Me explico? Okay. Entonces, no tenga miedo. O sea, nadie nos va a reemplazar. No es que mañana va a haber un juez robot que va a fallar a favor o en contra tuyo. Siguen siendo personas, pero yo les aseguro que el resultado respecto a Legal Tech, si un juez te resuelve con más información que entiende, va a ser mucho mejor siempre a un resultado de lo que presume. Correcto. Que, a ver, los jueces, y esto en toda índole, juez de primera instancia hasta la corte más grande, son personas que no están siempre afuera en la sociedad viendo qué es lo que pasa en un caso determinado en Santo Domingo de los Áchilas, si es que pasa algo. Pero si es que tú les acercas esa información de forma sencilla, concreta, para que puedan entender, seguramente... Incluso va a ser más empática la sentencia. Correcto. Más entendible socialmente. Chévere, sí. Entonces no tener miedo, no pensar justamente que vamos a ser reemplazados, porque esto hay una especulación en todo, ¿no? O sea, en el tema legal, en el tema contador es mucho más inclusive, porque se habla de un tema de cálculos que, claro, obviamente una computadora o una inteligencia artificial lo haría 1000 veces más rápido o más eficiente. Sin embargo, yo creo que ahí viene una parte de interpretación que justamente sigue siendo bastante humana y va a seguir siendo humana. Entonces, justo el tema de la interpretación o de la asesoría o del qué hacer con esa información, justo creo que al día de hoy al menos la IA está limitada porque no tiene ese contexto o ese componente humano que, como tú dices, puede ayudarte a empatizar para tomar una decisión quizá más favorable, más empática, que piensa en el bien común. Y quizás acotando a eso, porque tú dices que lo crítico es mantener la crítica humana, ¿verdad? Si tú tienes crítica humana y utilizas todo lo que hay hoy de inteligencia artificial, puedes hacer grandes cosas. Si no la tienes, estás condenado a hacer algo inferior a la tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos, a mi criterio? O sea, literal, yo te dije que me gustaba mucho más escribir en compu que a mano. Yo hoy por hoy escribo más a mano que a compu todos los días. No es que las cosas importantes de la oficina ni nada por el estilo, pero cómo fue mi día, cuál es mi propósito, qué es lo que quiero, a dónde veo que estoy yendo. Porque sí veo que hay ciertas cosas básicas que te siguen activando las cosas de antes, ¿ya? Entonces es un mix bastante sano el que hay que mantener, a mi criterio, ¿ya? Sí, estoy 100% de acuerdo. Dani, yo te cuento un tema y me gustaría conocer tu opinión. Yo actualmente estoy estudiando un doctorado en administración de empresas y ahí estoy en una materia que se llama emprendimiento e innovación, justamente un poco lo que estamos hablando actualmente. Y el profesor nos planteaba una disyuntiva y nos decía como que
ustedes quiero que generen o que creen un ecosistema que permita a todos los emprendedores poder innovar y tener éxito. O sea, ¿qué condiciones debería tener un ecosistema para que el emprendedor de una persona a pie, que no tiene influencias, que no tiene contactos, como bien lo mencionabas, que tal vez tiene un limitado acceso a financiamiento, por ejemplo, logre algo con su emprendimiento? Y a mí se me hizo un tema súper contradictorio de alguna forma, y yo literalmente le dije, profe, al pensar nosotros en un ecosistema con todas estas beneficios, facilidades, ¿no estaríamos pensando en una utopía? O sea, porque al final del día yo considero que las personas que tienen el poder, el capital para financiar proyectos, al final del día lo que quieren es perpetuar también en ese poder, ¿no? Sea económico, político, social, lo que sea, van a querer perpetuarse. Entonces no van a dar acceso a financiamiento a alguien que no tiene un historial crediticio, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo tú lo ves. Me gustaría saber tu Concuerdo opinión. contigo en la parte que dices que es una utopía, y a mí esa utopía más bien me genera cierta zona de confort que me parece peligrosa. Ya. En este podcast te saqué la idea del tráfico, de que un problema sigue siendo un problema. Entonces, más bien, lo que hay que enseñar es pensamiento crítico. Ya. Y una vez que tengan, hacer, a mi criterio, semilleros pequeños, incubadoras pequeñas, aceleradoras pequeñas, que permitan reconocer esto puede servir. Dale, y quizás no te doy plata, pero te voy a dar un curso de 9 semanas. Y en ese curso te voy a enseñar cómo haces un producto, cómo es el product market fit, cómo podrías hacer un pitch para que un inversor te acceda. Entonces, es educación, pero educación dura en hard skills y educación en soft skills, no solamente relacionamiento, sino soft skills en el sentido de generar pensamiento crítico y enseñar a la gente que tiene que tener espacios de aburrimiento. En el sentido de que tienes que tener la libertad de no estar pensando en mucho para que se te ocurra el problema del tráfico. A ver, ya, tenemos el tráfico todos los días, nadie hace nada, nadie hace una propuesta al municipio. O sea, hagan algo, pero eso es pensando, y es con educación, con información. Ese sería mi enfoque. Si es que tú regulas y das todos los escenarios ideales para un ecosistema, a mi criterio lo estás dañando. Ok, sí. ¿Ya? Ahora, también puedes ver el ejemplo de Estados Unidos con el ejemplo de Europa. Europa tiene muy pocas patentes. ¿Por qué? Correcto. Porque tiene un sistema regulatorio hiper denso. Estados Unidos no. Entonces te da más libertad, que sí te genera esa facilidad para la creatividad. Yo sí creo que debe haber algo de regulación, porque la ética usando la inteligencia artificial es esencial. Recién estuve en México en un evento en el que presentaban las directrices de cómo debería ser utilizado la inteligencia artificial en los servicios jurídicos. Y uno de los criterios es informarle al cliente que estás usando inteligencia artificial. Y eso es ético. ¿Por qué? Porque no puedes cobrar lo mismo. No diría que si es que te demorabas 1 hora y ahora te demoras 10 minutos, cobras los 10 minutos. No. ¿Por qué? Porque construir la tecnología también te cuesta algo. Correcto. Pero seguramente no vas a seguir cobrando esa hora. Y hay que ser transparente. ¿Por qué? Porque esa información también puede ser trasladada a terceros. Pero bueno, para regresar al tema regulatorio. Cierta regulación debes tener, pero ahí debes tener un montón de libertad. Y si es que eso no logramos en el país, como las leyes las solemos copiar y aplicar a la europea, lo que nos va a tocar hacer es crear estos sandboxes, que son entornos libres de regulación, por decirlo de alguna manera, donde tú puedes probar bajo supervisión del ente regulador, ¿ya? Para ver si funciona y no funciona, nuevamente, con la idea de hacer rápido, fallar rápido y ver si es que funciona o no funciona, ¿ya? Okay. Quizás por ahí desde el punto de vista regulatorio, pero no regular demasiado, porque si no nos matan. Sí, y yo estoy de acuerdo contigo. Justo leí un artículo esta semana y decía que Europa está preocupada porque no ha tenido el mismo desarrollo tecnológico que, por ejemplo, Estados Unidos o China. Entonces ellos decían como que estamos ahorita desfasados porque ellos han logrado algo más grande que nosotros. Y justo ahí un poco conectando las ideas también, ellos decían que van a apostar por el capital humano porque tienen gente muy preparada, sí, ellos decían. Entonces, ellos hacían una estadística y decían que, por ejemplo, si en el resto, en Estados Unidos y en China, en los casos específicos, se gradúa un profesional, ellos gradúan 1.5 profesionales por cada uno. Y no solo eso, porque si tú analizas cuántas personas en Estados Unidos son exitosas con startups, muchas de esas no son americanos.
o sea, no digo que los americanos no puedan, sí los pueden, pero hay un montón de gente que migra. Correcto. Pero solamente es por las condiciones favorables. Entonces, el ecosistema que decías tú, no sé si sea el ideal, pero sin duda es mejor que el otro. Que el otro. Sí, correcto. Chévere. Interesante todo lo que hemos visto, como el Legal TIC en el Ecuador nos ayuda, hace más eficiente el trabajo legal, ayuda a que el acceso a la justicia sea más democrático y todo eso. Y también sabemos que hay retos todavía y sabemos que hay lecciones que aprender, sabemos que hay un camino por recorrer, pero justamente estas iniciativas que, por ejemplo, Daniel está llevando a cabo, y nos gustaría que nos cuentes brevemente, Daniel, por ejemplo, cuál es el enfoque o qué es lo que está buscando, persiguiendo Dialoga. Dialoga es una de las cosas que estamos generando bajo Quartz. Quartz es una empresa de tecnología y Dialoga se concentra en automatizar todo lo que hace el centro de mediación de forma administrativa, pero más allá de eso da herramientas al mediador para que dentro de un proceso de mediación tenga muchísima más información. Y esto va desde automatización de convocatorias hasta efectivamente tener llamadas y contactos que saquen información, que vean qué acuerdos ya hay y que simplemente tú tienes que formalizar. Puedes implementar, hay varios servicios que tenemos, incluso hay un aplicativo de Zoom que te analiza cuál fue tu expresión al momento de discutir la opción A o la B. Para la siguiente audiencia tú vas a saber, ¿sabes qué? La parte invitada estuvo mucho más propensa a llegar a un acuerdo cuando hablaste de esto y no de esto. Interesante. Y hay análisis, hay ciencias de comportamiento que aplicamos ahí. Entonces la idea es ayudar a que muchísimas personas y empresas puedan llegar más rápido a acuerdos y así descongestionar el sistema judicial también. Pero lo más importante, diría yo, para acotar, descalar la conflictividad que hay en Ecuador y Latinoamérica. Este es un producto que estamos ingresando ahorita en Ecuador, pero la idea es que Latinoamérica vea Dialoga como el lugar a donde tienen que acudir si es que quieren llegar a un acuerdo. Excelente. Felicitaciones por la iniciativa, Dani. Sé que vas a tener mucho éxito y pues igual en lo que podamos aportar y en lo que podamos sumar, ahí estaremos y cuentes con nosotros. Buenísimo. Muchas gracias, David, por la invitación. Gracias. Dani, para cerrar ya, ¿qué mensaje global o general final le darías al público que nos está viendo? Confíen en sí mismo. Fallen rápido, intenten, hagan algo, no sobrepiensen las cosas. La idea de hacer todo perfecto es contraproducente. Hay que intentar sacar una solución para un problema concreto y ojalá ver que falle o no falle, ojalá para tener algo exitoso. Eso. Excelente. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a todos los que están ahí viéndonos en vivo y a todos los que nos vieron en este capítulo. Les agradecemos dejar sus comentarios, cualquier inquietud o pregunta, ya saben, en la caja de comentarios. Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales y también seguir al podcast Construyendo Acuerdos en todas sus redes, que les dejaremos igual aquí en la descripción. Muchísimas gracias por su atención. Dani, encantado. Gracias. Te agradezco mucho. Un gusto siempre. Un gusto. Hasta luego.